¿Es posible frenar el efecto del cambio climático y la elevación de las temperaturas en el mundo? La respuesta a esa y otras preguntas aquí en 8 en punto. Este es el momento de todos. Banco Agrícola nos hace un llamado a la reflexión, a que nos demos cuenta que este es el momento de hacer que las cosas sucedan, de superar adversidades y sobrepasar límites. Es nuestro momento de construir un mejor país todos. Buenas noches, bienvenidos a 8 en punto. Gracias por estar con nosotros a esta hora. De inmediato queremos agradecer a nuestro invitado en nuestros estudios en Canal 33, Ricardo Navarro. Está con nosotros, él es el presidente del Centro de Tecnología Apropiada CESTA. Doctor, bienvenido, es un gusto. Buenas noches. Gracias, el gusto es mío, William. Excelente, doctor. Bueno, estamos al cierre de año y como siempre, siempre es importante, ¿no?, hacer alguna reflexión sobre ¿cómo ha estado el país? ¿Cómo ha evolucionado el mundo? Usted que tiene mucha experiencia en la materia del tema de cambio climático, de todo este tema que tiene que ver con la mitigación, con qué hacer con los recursos naturales. Entonces, me gustaría, como en principio, quizás si nos pudiera hacer una apreciación global de cómo ha estado el comportamiento este año en esos términos. Mire, en cambio climático vamos cada día peor y en forma acelerada. Fíjese usted, veamos los datos. Desde que se tienen registros, los 18 años más calientes, ahí hay 17 que corresponden a los que han pasado en este siglo, ¿no? 21. Y uno que corresponde a 1998, porque fue una temperatura muy alta en ese año, ¿verdad? Mucho más de lo que había antes, digamos, que hace como 160 años que se llevan mediciones más o menos confiables. Que fueron los primeros registros. Correcto, correcto. Mire, yo recuerdo en el 98 cuando todo el mundo se alarmó, ¿verdad?, la comunidad científica por lo alto de la temperatura. Sí. Vino el 2005 y le quitó el récord. Después vino el 2010. Después vino el 2014, 2015, 2016. Y el 2017 bajó un poquito. Unos dicen que menos de 2016, otros dicen que menos de 2015, dependiendo quién mide, ¿verdad? Sí. Pero más o menos anduvo por ahí. Y el 2018, pues quizás no va a ser año récord, pero va a estar cerca. Pero siempre de los últimos más calientes. Esa es la realidad. Vean. Mire, esto se parece a lo que era la temperatura en el Plioceno varios millones de años atrás. Cuando usted ve, por ejemplo, la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, que son los que calientan el planeta, Sí, sí. Que había en esos tiempos, parecido a lo que tenemos ahora. Mire, el mar estaba 25 metros más alto de lo que está ahorita. ¿Verdad? Porque los científicos, sobre todo los del panel intergubernamental de cambio climático, dicen que a lo mejor 1 metro sube, digamos, a final de siglo. Pero ellos en su modelo, ¿verdad? Claro. Pero la realidad del caso es que los modelos matemáticos es lo que los científicos más o menos creen. Pero la forma más confiable de ver qué va a pasar es ver lo que ya pasó, ¿verdad? Y lo que ya pasó es que el nivel del mar era mucho más alto, ¿verdad? Claro, eso va a tomar varias décadas. Pero que no le quepa duda que para final de siglo vamos a tener unos 2 o 3 metros el nivel del mar más alto de lo que tenemos ahora. Doctor, y en el marco de esto, ¿se pueden esperar subidas súbitas o hasta qué punto esto gradual, digamos, va progresivo? Mire, lo que dice, digamos, la paleontología climática, al analizar usted lo que pasó centenares o miles de años atrás, de pronto va subiendo la temperatura y de pronto pega cambios bruscos, ¿verdad? Cambios bruscos. Lo que pasa es que en el nivel del mar pueden suceder varias cosas, ¿verdad? Hasta ahora el cambio ha sido gradual, pero hay zonas como en la Antártida. Miren, en la Antártida hay suficiente hielo para elevar el nivel del mar 50 metros. Quizás un poco más. Y 50 sería un desastre. No, terrible. Y en Groenlandia hay como para unos 8 metros, por lo menos, ¿verdad?
Ahora, ¿qué pasa en la Antártida? Que hay zonas muy vulnerables. Siempre se había creído que una parte de la Antártida, la parte oeste, era la más vulnerable, Sí, porque claro. la parte este es como la más sólida, pero no es un hielo uniforme. Son grandes, inmensas masas de hielo. Y el asunto es que los científicos están planteando, cualquier rato puede desprender una masa de hielo de estas. ¿Y qué va a significar para el planeta? Que suba 1 metro o 2 metros de un día para el otro. Porque es como cuando usted mete un cubo de hielo, ¿verdad?, en el vaso, ¿verdad? Sí. De pronto sube el nivel del vaso de inmediato. Pues eso podría pasar, ¿me entiende? Entonces, esas son las realidades que tenemos. Pero mire, eso va a pasar, no sabemos cuándo, pero va a pasar. Ahora, lo que yo creo que va a pasar antes es que, como se están alterando las condiciones climáticas, los biólogos nos están diciendo, si la temperatura sube 1 grado más, ya ha subido 1.2 grados. Si llega a 2 grados, las abejitas se mueren. Las abejitas son las principales, los principales agentes polinizadores del Sí, claro. planeta. ¿Qué quiere decir? Las abejitas se mueren, colapsa la agricultura, William. Colapsar la agricultura. No hay nada que sustituya a las abejas, doctor, eventualmente. Es decir, Pues ahorita no, la naturaleza no nos ha enseñado, ¿verdad? O no ha creado otro claro, organismo. Son los más importantes polinizadores, no son los únicos, sí, pero son los más importantes. Por lo menos la tercera parte de lo que comemos tiene que ver con las abejas. Ahora, si las abejas se van, colapsa la agricultura, vamos a tener hambrunas a nivel planetario. Y eso va a suceder, y va a suceder pronto. Eso lo vamos a ver, creo yo. Bueno, nosotros. hubo una situación este año que pareció un poco irregular con el resurgimiento de las chicharras, ¿se recuerda? Sí, todos los años Sí, pasa eso, William. O sea, pero es sin duda alguna que es el rompimiento de ciertos ciclos. Correcto, correcto. Mire, a veces las plantas florecen tarde, los animalitos no se las comen, a veces las plantas, la flora, como que, digamos, las plantas florecen antes, los animalitos no saben qué comer, hay todo un desbalance. Y es lo que estamos organizando nosotros con todo el calentamiento del planeta. Es una organización humana. Eso no es culpa de las plantas ni de los animales, culpa de la humanidad. Ahora, ¿qué es lo que hace que eso no sea tan, no sé, y que de alguna forma se haya perdido un poco de sensibilidad? ¿Es porque de verdad todavía eso no lo tenemos como que en términos de la alimentación haya habido un giro tan drástico que nos golpee y nos choquee a nivel mundial? ¿O qué es lo que...? Sí, es que mire, lo que pasa es esto, mire, William, si los frijoles llegan a escasear y sube a $12 la libra, algunos a lo mejor vamos a tener algún dinero para comprarlos. Sí. ¿Verdad? Y los que ganan mucho dinero, obviamente no va a ser problema. Lo van a comprar así fuera $100 la libra, ¿me entiendes? Tienen el dinero para comprarlo. ¿Quiénes son los que van a sufrir las consecuencias? La gente que vive de su salario que va al RAP, ¿verdad? Eso va a ser el problema, pues. Y esto, mire, esto del cambio climático, sabemos cuál es la causa, sabemos que son las emisiones de gases de efecto invernadero, producto de la quema de combustibles fósiles, producto de la tala de árboles, lo sabemos. Desde hace 400 años sabemos eso. ¿Por qué continuamos? La codicia, William, la codicia. Mire, una de estas grandes corporaciones que venden gasolina, ganan al día $150 millones. Ganan, ¿verdad? No estoy diciendo venden, ganan $150 millones. ¿Qué quieren ellos? Seguir vendiendo. ¿Verdad? ¿Y qué les puede importar que por allá se muera alguna gente? Mire, en Myanmar, en el año 2008, hubo un huracán, Nargis se llamaba ese huracán, tifón le llaman por allá, 140,000 muertos dejó, William. Y, claro, pues parte sin novedad, ¿verdad? 140,000 muertos, lástima, ¿verdad? Pero eso no le importa a las grandes corporaciones transnacionales, ese es el problema. Entonces, bueno, esos son comportamientos extremos que siempre los vamos a tener, ¿verdad? Pero cosas como el hambre paulatinamente van a aumentar las hambrunas a nivel planetario. Y es una cosa. Hay otra cosa también que está ahí en el menú. Mire, usted se acuerda, yo estoy seguro que hace 20 años usted nunca había oído hablar del Zika. Nadie había oído hablar, ¿no es cierto? Eso es cosa de los últimos 10 años, ¿verdad? Claro. ¿Qué era el Zika? El Zika era un virus que estaba allá por Uganda, tranquilo. De pronto se alteran las condiciones climáticas, se salen los virus. Hoy está en todo el mundo, ¿verdad? Y ha sido el Zika. Y eso está directamente relacionado con el aumento de temperatura. Claro, aumenta la temperatura, florecen todas esas cosas, ¿verdad? Sienten las condiciones más adecuadas y se diseminan esos virus. ¿Y qué va a pasar, William, cuando se llegue a escapar uno de los virus que son súper mortales? Súper mortales. Mire, ahí está el ébola. El ébola se lo termina uno en un día o 2 días. Mire, nosotros en Amigos de la Tierra Internacional tuvimos una asamblea general hace, bueno, algunas semanas atrás. Sí. Una compañera
de Brasil fue a Nigeria. ¿A qué fue? A agarrar malaria, y una variedad de malaria, según dicen los médicos, ¿verdad? De las más agresivas. Bueno, ya falleció la pobre. Imagínense cómo son las cosas. Varios otros que están allí, pues, ya han tomado precauciones, y los hospitales y todas las cosas, de Holanda, España y muchas cosas. ¿Qué le quiero decir? Van a incrementarse las enfermedades. Perfecto. Debo hacer la primera pausa comercial, doctor. Cuando regresemos, Naciones Unidas, que ya ha dado algunas alertas, dice que los estados deben triplicar la ambición de sus compromisos climáticos para poder limitar el calentamiento global en 2 grados centígrados a finales de siglo. Y además de eso, algunas declaraciones de Donald Trump del mes pasado de noviembre en torno a la situación de cambio climático, que es muy escéptico con el tema. Vamos a una pausa, regresamos. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Es un gusto que siga con nosotros en 8 en punto. El doctor Ricardo Navarro, presidente del Centro de Tecnología Apropiada CESTA, está con nosotros en nuestros estudios haciendo un balance de fin de año sobre la situación de cambio climático, el tema de deforestación y otros más. Doctor, le decía cuando nos fuimos al cierre del segmento anterior, el presidente de Estados Unidos, hay 4 palabras que han resonado mucho en el mes de noviembre, y él decía: no me lo creo. Esas palabras se refería Donald Trump a un informe de 1.656 páginas en el que se detallan los devastadores efectos del cambio climático en la economía, la salud y todo el tema de medio ambiente. Acá, por ejemplo, se está planteando de que es un informe que tengo en mis manos, que es del país de España, donde dice que poco o nada le ha importado al presidente, ese estudio que está respaldado por 300 científicos de 13 agencias federales diferentes, y que esto se haga ley en Estados Unidos. Pero bueno, la Casa Blanca o el presidente Trump no cree en esto. Pues sí, mire, William, pero hay que escuchar a los científicos, usted. Hay que escuchar a la ciencia. Usted no puede escuchar a un político, ¿verdad? Y menos al presidente Trump. O sea, él puede decir lo que quiera decir, pues, o sea, que no se lo crea, pues no entiende de estas cosas, ¿verdad? Pero es una realidad establecida por los científicos de todo el planeta. Ahí hay consenso científico de lo que está pasando. Y mire, yo le puedo mostrar, aquí tengo un libro de cambio climático, se lo puedo mostrar cómo están las temperaturas, cómo han ido subiendo las temperaturas. Esos son datos, eso no lo estamos inventando nosotros, ¿verdad? Pregunte usted a los científicos de la NASA, para hablar de los gringos, ¿verdad? Pregúntele al NOAA, que es la Asociación Oceanomosférica Nacional de Estados Unidos. Pregúntele a los británicos, a cualquiera que le pregunte. Si esto es un hecho real, pues, ¿verdad? Y mire, eso que mencionaba usted, las Naciones Unidas, ahí hay varias cosas que discutir. Primero, es cierto que se necesita hacer reducciones mucho más grandes de las que han planteado los diferentes países. Pero es que hay una cosa, mire, hay una discusión a nivel internacional, ¿verdad? Los países del norte dicen que no pase de 2 grados. Los países del sur dicen que no pase de 1,5. Déjeme decirle que en 1990, el PNUMA, que es el Programa de las Naciones Unidas del Medio Ambiente, la Organización Meteorológica Mundial y el CSU de Estados Unidos, que es el Consejo de los Sindicatos Científicos, ¿sabe qué establecieron? Que no debería pasar la temperatura más de 1 grado. Eso dijeron. Eso fue lo que nos dijeron. Se va a ir fuera de control. Llevamos 1,2. Pero aquí está hablando de 2 grados, o sea, todavía sí, más. No, es que eso es lo que le digo. Claro. De pronto vino un economista de apellido Nordhaus, que así organizó unas grandes conferencias y todo, y con apoyo de Rockefeller, petróleo, ¿verdad? Y de pronto dijeron que no pase de 2, así, de la manga de la camisa. Y de pronto quedaron discutiendo que no pase de 2, que no pase de 2, ¿verdad? Imagínese usted, o sea, eso no tiene ninguna base científica. Ya debería ser 1. Eso fue establecido por los científicos de Naciones Unidas, de la Organización Meteorológica Mundial y el Consejo de Sindicatos Científicos. Lo puede usted buscar, 1990, ¿verdad? Ahora bien, los países africanos y todo el mundo, las iglesias, los ambientalistas, los organismos indígenas dicen que no llegue a 1,5. Es que mire, ¿cuál es el problema con la naturaleza? Nosotros nos mantienen discutiendo esas cosas como quien dice para que perdamos el tiempo. Mire, en la naturaleza se dan una serie de fenómenos que le llamamos de retroalimentación. Por ejemplo, hay hielo, digamos, y agua en el Ártico. ¿Qué pasa cuando se calienta? Sí. Usted sabe que cuando la luz del sol incide en el hielo, rebota, porque es transparente, ¿verdad? Claro. Quiero decir, refleja, ¿verdad? Cuando incide en el agua, la absorbe.
más o menos, estamos hablando de 80%, pero digamos que la diferencia es así. ¿Qué pasa cuando absorbe agua? Se calienta más el hielo. Al calentarse el hielo se vuelve agua. Al convertirse en agua, absorbe más. Al absorber más, calienta más el hielo. O sea, es todo un círculo vicioso. Eso se llama en la ciencia retroalimentación positiva, ¿verdad? Y así hay muchos. ¿Qué quiere decir? Mire, ya ahorita vamos a 1.2 y vamos a llegar a 1.3, vamos a llegar a 1.4, vamos a llegar a 1.5 y esto no es cuestión de que vamos a decir, ahí se queda. Es como que ustedes dijeran un incendio. Imagínense un incendio forestal que va avanzando. Usted no va a decir que no pase de ahí donde están los cedros. Si al calentarse por ahí, el incendio avanza. Sí, además de otras variables. Viene el viento, viene además, que usted ya no controla. O sea. Además, y usted ha hablado de unas 2 o 3. Bueno, en el comportamiento de la Tierra hay decenas de variables que vuelven eso muy complicado. O sea, hay como desencadenantes, dinámicas que usted las desencadena, pero no sabe después cómo es correcto. Controlar. Y aceleran el proceso. Eso se llama retroalimentación positiva en la ciencia. Ahora, ¿qué significa esto? Que si llega a 1.5, va a llegar a 2. O sea, ¿qué deberíamos hacer? Mire, yo estoy convencido, por lo que he escuchado, digamos, de los científicos que están investigando este fenómeno día a día, que ya vamos en un cambio climático fuera de control. Aquí lo que tenemos que hacer es ya el presupuesto de carbono, porque hay que fíjese que la diferencia entre 2 grados y 1.5 es porque dicen, para que no llegue a 2, queda tanto todavía que podemos emitir, lo que quiere decir que queda tanta gasolina que podemos consumir, que en realidad quiere decir que queda tanta plata que podemos ganar. Eso es lo que es básicamente el raciocinio. Y claro, 1.5 es menos ganancia. La verdad es que ya el presupuesto de carbono se agotó. ¿Qué quiere decir? No deberíamos emitir más dióxido de carbono. Ahora, cambiar toda la economía y la tecnología, eso no es fácil, William. Pero por lo menos deberíamos poner de acuerdo ya, para en 15 años tenerla ya lista. Haber pasado, por ejemplo, a métodos de transporte motivados por la energía del sol, que nos produjera electricidad y mover los vehículos solares, el uso de la bicicleta, tratar de procesar localmente los desechos que se generan. Sí. Doctor, pero nuestros países no son los principales contaminantes, desde luego, ¿no? Eso es cierto. Son los países más grandes. Entonces, claro. En términos de niveles de responsabilidad, ¿cómo se debería de distribuir esa responsabilidad? Por supuesto, tiene que ser responsabilidad compartida, pero altamente diferenciada. Sí. Pero imagine, el presidente Trump, que dirige el país que históricamente más emisiones ha tenido y dice que no cree. Señor santo, por Dios. Aquí necesitamos un milagro del creador, ¿verdad? Que altere el pensamiento del señor presidente de Estados Unidos y que vea la realidad, pues, que vea la realidad, ¿verdad? O sea, ¿cómo puede ser eso posible? Bueno, el presidente de Brasil lo acaba de decir igual, el tal Bolsonaro. Dijo que eso era una fábula, lo del efecto invernadero. Imagínese usted. Pero yo no entiendo cómo la gente vota por ellos, por Dios santo. Imagínese, ¿cómo vota por ellos, pues? ¿Verdad? Pero bueno, así es la realidad. Ellos han sido los principales responsables del problema, porque son los que más han consumido petróleo y otros derivados, otros fósiles, son los que más han emitido, ¿verdad? Y los que más han sufrido las consecuencias han sido los pobres. ¿Y qué nos queda hacer a los países como los nuestros, por ejemplo? ¿Qué acciones? Sí, hay varias acciones. Primero, nosotros deberíamos generar más conciencia y apoyarnos los diferentes países en pedir que haya una justicia climática. Porque el problema del cambio climático lo han originado los ricos del mundo y los que más están sufriendo son los pobres. O sea, hay un problema de injusticia. ¿Es un nuevo concepto? Justicia climática. Bueno, en la jerga ambientalista la hemos venido utilizando ya de hace unas 2 décadas, creo yo, ¿verdad? Pero debe haber una justicia climática. Yo estuve una vez en una convención, no recuerdo dónde fue, y el representante de Estados Unidos dijo, yo no acepto eso, ¿verdad? En un debate que teníamos. Pero imagínate decir, yo no acepto eso, es como que yo le diga, yo no acepto las leyes de Newton. Si yo no las quiero aceptar, están, las leyes de Newton existen, por Dios santo. Existen como tal. O sea. Eso no es cuestión de aceptar o no, eso existe. ¿Verdad? Entonces, mire, ¿qué debemos hacer? Mire, nosotros sostenemos, y hemos escrito un documento para el caso, ¿verdad?, que el cambio climático muestra la crisis de un sistema. El sistema económico, político, está llevando al mundo a la destrucción. Y creemos nosotros que hay que hacer una lucha por la sobrevivencia. Hay que sobrevivir. Eso nos va a tocar a nosotros como países. Ahora, ¿qué quiere decir sobrevivir? Quiere decir, por ejemplo, tenemos que garantizar que vamos a contar con el agua que vamos a necesitar. Y esto es complicado. Fíjese que en la Asamblea Legislativa no se quiere reconocer el derecho humano al agua y a la alimentación. Y así, ¿cómo pues? Quiere decir que tenemos que garantizar el alimento que vamos a necesitar. Debemos revivir aquellos proyectos del IRA, y no solo ahí centralizados, en todos los municipios deberían ver cómo producimos más granos, cómo producimos fruta,
cómo producimos verduras. Usted no me dejará mentir, William. ¿Se acuerda usted para Semana Santa las grandes sandías que habían? Claro. ¿Y qué hicieron esas sandías? Yo no sé. Hoy no hay. Los aguacates, vienen esos 3 aguacates por dólar que vienen de México y malos que salen los aguacates. ¿Se acuerda cómo eran los aguacates de nosotros? Así de este tamaño. ¿Y qué se hizo, pues? Entonces todo eso debería revivirse, ¿me entiendes? Sí. Para que comamos. Deberíamos desarrollar mercados locales, entre otras cosas. Deberíamos producir nuestros alimentos en forma que no fuera alto consumidor de gases de fósiles y generar gases de efecto invernadero. Todo lo que es agroecología, todo lo que es agricultura campesina, todo lo que es evitar la utilización de venenos, de agrotóxicos. O sea, hay miles de cosas que deberíamos hacer. Todo un ordenamiento territorial, si queremos sobrevivir. Ahora, si no queremos sobrevivir, pues entonces digamos, ¿verdad? Como decía aquel dicho, ¿no? Comamos y bebamos que mañana moriremos. Pues sí, pero eso no es chiste, ¿verdad? Claro. Debo hacer otra pausa. Cuando regresemos ahora sí, hablemos del tema del agua entonces. Correcto. ¿Cómo se debe plantear esta discusión abierta en Asamblea Legislativa? Correcto. Vamos a la pausa. Doctor Navarro, la discusión está abierta en Asamblea Legislativa desde hace varios meses y bueno, uno piensa que finalmente estamos cerrando el año y esto pues obviamente que quizás se trasladará a este debate en términos de qué hacer con esta normativa, claro, si se va para una ley o no, quizás será entonces hasta el próximo año, pero bueno, en medio de esto hay elección y tal, claro, parece que esto puede enrarecer un poco más la discusión, pero complicar. ¿Cómo cree que se debería plantear una discusión en la que se pueda avanzar de verdad sobre el tema de agua? Mire, venía una propuesta que había presentado el Ministerio del Ambiente, ¿verdad? Que, bueno, yo le encontraba algunos defectos ahí, pero se podía aceptar, ¿verdad? Y eso ya se habían aprobado como 90 artículos y de pronto alguien puso otra propuesta ahí, decían que eran los regantes, de no sé qué, de algún lugar, a Teocoyo creo que era, y de pronto cambió todo y a comenzar de nuevo, ¿verdad? Mire, el año pasado la UCA presentó una propuesta de hacer una autónoma. Hacer una autónoma le gustó a la derecha. Lo único que no le gustó era cómo era que iba formada la autónoma, sino que formaron la autónoma como la derecha quería. ¿Cuál fue la propuesta de la derecha? Meter a 2 de ANEP, ¿se acuerda? A 2 de Comures y 1 delegado al presidente. ¿Qué quiere decir? La derecha quería mantener control de la administración. Pues nosotros hemos dicho que estamos en contra de la privatización. Ellos han dicho, no vamos a privatizar. No van a privatizar. Sí, se supone que todos han asumido el compromiso de que no van por esa línea. Correcto, pero van a administrar el recurso. William, ¿de qué sirve, qué diferencia hay entre que yo sea dueño de un carro o usted me lo da y yo lo administro? ¿Quién debe asumir entonces la administración total? El Estado. El Estado, así. Claro, el Estado. Ahora, ¿cuál es el problema con una autónoma? Miren, a mí me parece que no fue estratégico presentar la idea de una autónoma. ¿Por qué? Hay una asamblea de derecha. Como le dije, la derecha le gustó a la autónoma, solo que puso los de ellos, ¿verdad? Y si están pidiendo que la autónoma debe tener solo gente del Estado, pero para esa realidad, ¿por qué no hacemos un viceministerio del agua como parte del Ministerio del Ambiente? Y eso no sería meterle más burocracia, ¿no? Y con una autónoma, igual. Más aún, en una autónoma lo primero que hacen es ponerse un salario inmenso. A mí no me importa si estuviéramos en Suiza, pues, pero aquí en El Salvador no pueden pagar a 2 salarios. Ve usted, por ejemplo, esto del Fomilenio. Son como $15,000 que le pagan a los altos, ¿verdad? Eso no debe existir en El Salvador, William. No estamos nosotros en Suecia ni en Suiza, estamos en El Salvador. Entonces, por eso es mejor un viceministerio. Ahora bien, mire, para que la cosa funcione, esto tiene que estar en manos del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado ve la cosa pública. La empresa privada ve sus objetivos privados. Esto no se le puede dar a ningún grupo privado con intereses particulares. Hay que dársela al Estado. Ahora bien, para que la cosa funcione, tenemos que poner a la par un organismo contralor, donde ahí sí podemos estar todos, ¿verdad? Observando qué es lo que hace el Estado y denunciando. Y en ese organismo contralor sí cabría entonces el sector privado. Todos. Usted lo ve ahí. Podemos invitar a Dios y al diablo que estén ahí, William. Sí, todos podemos estar, todos, mejor dicho, deberíamos estar todos. Va a estar viendo, bienvenido ahí, ANEP.
para que esté viendo y si alguien hace una cosa mala y ellos se dan cuenta, que lo denuncien. Me parece fantástico. Ahora, mire, en esto de un viceministerio del agua, nosotros como CESTA, que somos parte del MOVIAC, que es el movimiento de víctimas y afectados por el cambio climático y las corporaciones, hemos planteado esto. Debe estar basado en dos grandes principios. Uno, principio de la justicia. Y dos, principio de la sustentabilidad del ecosistema. ¿Qué quiere decir? Principio de justicia. Esto significa que debe haber un departamento dentro del ministerio que tenga como objetivo garantizar que el agua le llega a todas las personas. Eso se llama justicia. ¿Me entiendes? Porque todos tenemos derecho al agua. Ahora, que aquí se enfrenta al dilema de si primero el recurso tiene que existir, o sea, y si lo tenemos. Es que ese es el otro principio. William, usted me adelantó. El otro principio es la sustentabilidad del ecosistema, por lo que usted exactamente dice. El agua no es algo que, ¿verdad?, lo producimos nosotros en una fábrica. El agua nos la da el ciclo hidrológico. Entonces, claro. ¿Qué significa? Tenemos que garantizar la sustentabilidad del ecosistema, porque es el ecosistema en un ciclo que nos da el agua. Ahora, ¿qué quiere decir la sustentabilidad del ecosistema? Primero, hay zonas que son altamente recolectores de agua y lluvia, deben protegerse. ¿Me entiende? Ahí va la cosa, para que usted dice que exista. Claro, debe protegerse. Y aquí en Santo Tomás están destruyéndose 80 manzanas de bosque. Imagínese usted. Cuando una compañera, Sonia Sánchez se llama, trató de oponerse a eso, los dueños de la que quieren urbanizar ahí, no, la fueron a demandar y le querían poner $25,000 de multa. Imagínese usted. O sea, la señora que vive, cogió el quebrado, cogió el comido, imagínate cómo es la codicia de estos grandes. $25,000 le querían sacar a la pobre señora. Gracias a Dios el juez era un hombre decente y no aceptó eso. Pero bueno, hay que garantizar el ecosistema. Dos, tenemos que garantizar que no se contamine. No podemos seguir utilizando los cuerpos de agua como que fueran cloacas. Eso no se debe permitir. Hay que exigirle a las empresas que limpien sus desechos antes de estarlo. Y a propósito, ¿cómo hace entonces con la conservación de toda la cuenca del río Lempa? Bueno, la ministra de Medio Ambiente habló en su momento de un gran proyecto de cómo limpiar el Acelguate, por ejemplo. Sí, hablan. Yo recuerdo, el señor ministro del Ambiente anterior decía lo mismo, pero el Acelguate sigue sucio. Ese es el asunto. Ahora, ¿usted no lo ve tan factible eso en términos...? Es que mire, la mejor forma de limpiar el Acelguate es no ensuciarlo más. Porque el río se va renovando el solito. O sea que de pronto desapareciera la humanidad automáticamente, que no le quepa duda que en 1000 años van a haber árboles y usted va a decir, ya, bueno, aquí vivió alguien, pareciera que no. El planeta se recupera. ¿Me entiende? Ahora, eso que usted dice, toda la destrucción de bosques que ha habido en la parte alta de Lempa, por ejemplo, en el Alto Lempa, eso tiene que rehabilitarse, todo. ¿Me entiendes? Para que sea una inversión muy fuerte y además una buena estrategia. No, por supuesto, pero es cuestión de sobrevivencia. Sí, y hay otra cosa también, mire, hemos hablado de que hay que proteger el ecosistema, que no se contamine el recurso, pero también que no se utilice en forma ineficiente, William. Mire, aquí hay sistemas de riego que consumen 100 veces más que otros. Hay unos que están tirando el agua, ¿verdad? Y otros que están con goteo. A usted la cuenta, y son 100 a 1. Aquí hay servicios sanitarios o lavadoras o sistemas para limpiar un vehículo que consumen 3, 4, 5 veces más que otros. Usted lo habrá visto, los car wash, cómo consumen agua. Y ha visto otros que andan con su carrito chiquito con el agua, que lo limpian igual y se lo dan igual de limpio. O sea, esas cosas debería el Estado, digamos el viceministerio del agua, tener un departamento que vaya exigiendo la máxima eficiencia en el consumo del agua y estarla revisando cada 2 años. Eso hacen en Alemania, fíjese. Allá agarran, por ejemplo, digamos, ¿qué le puse yo? Las lavadoras, ¿verdad? O los servicios sanitarios. Sí. Y ven cuál es el más eficiente. Y dicen, bueno, en 2 años, digamos que son servicios sanitarios, ningún servicio sanitario tiene que ser menos eficiente que este. Y comienza a reemplazarse todo. Comienzan los ingenieros a hacerlo hasta que llega ahí. Ahora, cuando llegan ahí, ¿qué pasa? Alguno ha pasado. El más vivo de todo, ¿verdad? El más inteligente ha desarrollado una tecnología más efectiva. Ahí vuelven otra vez a revisarlo y ponen eso como norma. Bien. ¿Qué significa? A los 10 años tiene usted tecnologías que son muy eficientes en el uso del agua. Esas cosas debería ser un viceministerio del agua. Perfecto. Hacemos la última pausa comercial. Regresamos al cierre. Bien, excelente. Continuamos en 8 en punto. Doctor, hablando sobre el tema de omisiones y
lo que tiene que ver, por ejemplo, el término de cumplimiento constitucional en nuestro país. Antes de comenzar la entrevista hablábamos sobre este artículo, el 117, ¿no? Porque el 117, se lo leo textual, dice: se declara de interés social la protección, restauración, desarrollo y aprovechamiento de los recursos naturales. El Estado creará los incentivos económicos y proporcionará la asistencia técnica necesaria para el desarrollo de programas adecuados. Pero aquí viene lo interesante, porque agrega ahí la protección, dice, conservación y mejoramiento de los recursos naturales y del medio ambiente serán objeto de leyes especiales. Entiendo de que ante la Sala de lo Constitucional hay alguna petición que tiene que ver que hay una omisión en Asamblea Legislativa. Correcto. O sea, prácticamente hay que trabajar mucho alrededor de esto. Claro. Es que eso muestra que los señores y señoras diputados de la Asamblea Legislativa no tienen mucho interés en esto. Acuérdense ustedes de las AFP. Salta la ley, ya tiene el reglamento. Casi que al día siguiente. ¿Por qué? Porque les interesa y ve el dinero. En esto dicen, la ley especial, ay, cuando venga la ley. Mire, aquí hay muchas cosas que faltan a nivel de ley. Fíjese, por ejemplo... Porque se está hablando de leyes especiales, no dice una ley, sino son varias normativas. Fíjese, por ejemplo, en el caso de los desechos sólidos. ¿Cuál es el problema? Todo se lleva a un botadero. El botadero es de una dimensión finita. Ya están clausurando los botaderos de Midas, que es la que logró monopolizar la industria de botar la basura, ¿verdad? Midas. Ahora, ¿qué están proponiendo ahora? Fíjense, a las alcaldías del COAMS y a otras alcaldías, pero yo me conozco más las del COAMS porque estamos más cerca, ¿verdad? Sí. ¿Qué están proponiendo? Darle fuego a la basura. Imagínense usted. Cuando usted quema algo, William, usted produce 2/3 partes de eso en contaminación gaseosa y 1/3 parte en cenizas tóxicas. Ahora, esa contaminación gaseosa la vamos a respirar todos. Eso sería un crimen permitir que se queme la basura en este país. Pero no solo eso, se están quemando muchos desechos allá en Metapán, ¿verdad? Una fábrica de cemento está dándole fuego, por ejemplo, a las llantas, generando altos niveles de contaminación. ¿Cómo es posible que se permitan esas cosas en este país? Eso no debería permitirse. ¿Qué debería decir una ley? Que todas las alcaldías están obligadas a convertir en abono los desechos orgánicos. Ahí estamos hablando de 2/3 partes, William. Si aquí el 60... incluso con el tema de separación de la basura, que es un poco elemental, como ocurre en otros países, de separar el desperdicio, no lo tenemos. Como es que esas son las leyes que faltan, que he dicho el demandante está en lo correcto, ¿verdad? Sí. Faltan esas leyes. Debería de exigirse que se separen los desechos orgánicos, que vaya a convertirse en abono, compost, y reciclables. Ahí podemos meter papel, cartón, vidrios, metales, plástico, ¿verdad? Y ya lo otro hay que ir desanimando al comercio, a la industria, de producir cosas que no se puedan procesar. Pues, ¿dónde se van a llevar? Hay que darles un tratamiento y todos esos tratamientos son malos. Incluso la lógica del utilizable, de productos utilizables solo una vez, ¿no? Mire, ahí va usted con los plásticos. Es un problema terrible, William. Mire, usted va a creer lo que dicen los científicos que conocen del océano. Dicen, si continuamos consumiendo la cantidad de plásticos que estamos consumiendo y con los procesos que terminan en el mar, les cuento, ¿verdad? En el mar, para mediados de siglo, vamos a tener más masa de plásticos que de peces. Imagínese usted lo que significa que un océano tenga más plástico que peces, ¿verdad? ¿Qué está pasando ahorita? Entre otras cosas, están produciendo unas micropartículas de plástico que se las ponen, por ejemplo, a los artículos de belleza. Entonces, cuando uno se lava la cara, uno siente que aquello como que le limpia más. ¿Y esas micropartículas dónde van? Van a la Celhuate, en este caso, al Cerrón Grande, terminan en el océano, todas esas cosas. Los peces las comen, después usted se come los peces. Ese es el asunto. Claro. No sé si usted se acuerda, salió en las noticias que en Miami habían hecho una investigación con las garrafas esas grandes de agua. Habían encontrado contaminación por plástico. Fíjese usted. Estamos hablando de Miami, ya que los gringos son más serios que nosotros a la hora de hacer cumplir esas cosas. Y si las garrafas de Miami están contaminadas con plástico, ¿qué cree usted que van a estar las garrafas de este país, William? Que no le quepa duda que estamos consumiendo plástico. Mire, en muchos... ¿Cuál sería entonces el llamado en términos de la Asamblea Legislativa? ¿Sería entonces de cumplimiento? Por ejemplo, ¿cuáles son, porque ya vamos a terminar, las 3 normativas para su juicio que deberían de estar ya trabajando en eso? Aquí yo creo que interesante sería promover una estrategia de sobrevivencia. Eso quiere decir garantizar el alimento, el agua, la gestión de los desechos, la agricultura. Esas son cosas fundamentales. Con los desechos podemos ir derivando. El plástico, por ejemplo. ¿Qué debería prohibirse? Todo plástico que se utiliza una vez.
Si usted tiene, por ejemplo, imagine que esta tacita fuera de plástico, no habría problema. Usted la puede utilizar 30 veces, 50 o 15 si es dura, ¿verdad? Todas esas cosas debería hacer la Asamblea Legislativa. Pero es que mire, el asunto es que el problema no ha sido de interés. Ve usted ahorita a los señores candidatos, dígame usted quién habla del ambiente. ¿Usted está viendo poco o casi nada en la propuesta de los candidatos? Yo no he escuchado. Yo estoy seguro que por ahí debe decir algo del ambiente, ¿verdad? Porque sí. hay que, así como cuando uno escribe ellos y ellas, ¿verdad? Lo del género. O sea, lo meten y lo del ambiente y todas las cosas las meten. Pero no hablan de eso. ¿Qué quiere decir? Los asesores obviamente se lo han metido. Mire, nosotros le entregamos a los señores diputados de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático una versión de este libro, solo que era la primera edición. Esta es la segunda edición que tiene mucha más información que la primera. Nosotros con mucho gusto se lo regalaríamos a los 4 candidatos que están. ¿Por qué? Porque nos interesa que metan el ambiente, ¿verdad? O si no lo leen ellos, pues que lo lean sus asesores. Hay una serie de ideas que habrá que hacer un foro, tomar. doctor, para invitarlos. ¿Sí? ¿Cómo? Habrá que hacer un foro o algo para invitarlos y entregárselos. Mire, cuando hacemos foros no van, solo van los que están más amigos de uno, ¿verdad? Ah, claro. Están más amigos de uno, los otros no van porque les da miedo que los vayamos a cuestionar, ¿verdad? Y la verdad es que no tenemos nosotros interés de hacer quedar mal a nadie. Por eso les decimos, les regalamos el libro y ahí déselo a los asesores, ¿verdad? Para que lo lean, porque a lo mejor ni lo van a leer, ¿verdad? Pero esto del ambiente es fundamental, William. Aquí está el futuro de la vida. Antes decíamos de los nietos, ¿verdad? Después decimos de los hijos. Hoy decimos de nosotros. Por supuesto, también de los hijos de los nietos, por supuesto. Pero ya la situación ha llegado a un nivel tal que esto nos va a generar graves problemas en un futuro muy cercano. Bueno, doctor, el tiempo se nos agotó. Le agradecemos que haya participado en esta entrevista, en las últimas entrevistas del año, para hacer esa reflexión sobre la situación del cambio climático, cómo está nuestro país en esa perspectiva. Y bueno, el otro año, pues sin duda alguna, seguiremos hablando de esto. Sí, no, ciertamente no, gracias a usted, William. Un gran gusto. Muy bien. Bueno, perfecto. Terminamos de esta forma 8 en punto. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Buenas noches, que descansen.